Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es martes 7 de mayo de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones electorales del Estado de Jalisco que regulan la participación de personas indígenas y con discapacidad. La ministra Ríos Farjat puso en marcha el curso de formación especializado para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación. Proponen confirmar multa por violar el interés superior de la infancia a la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Iniciamos enlazándonos con nuestro compañero Mario López Peña hasta el edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia avanzó en la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra disposiciones del Código Electoral de Jalisco relativas al lenguaje para informar a personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, así como a personas con discapacidad respecto de contenidos normativos sobre postulación a cargos públicos. En esta sesión, por mayoría de votos, el Pleno consideró que sí se cumplió con características básicas del derecho a la consulta previa, realizada en este caso por el Instituto Electoral de Jalisco, razón por la que no invalidó en su totalidad el decreto por el que se emitieron las normas impugnadas. Escuchemos parte de los argumentos. Las consultas tuvieron amplia difusión, fueron accesibles, abiertas y participativas y se realizaron en plazos razonables. No podemos hacer un lado un ejercicio auténtico y que mi punto de vista fue muy rico y pretendió cumplir precisamente con los objetivos señalados. El ministro oponente, Luis María Aguilar Morales, retiró el asunto para realizar ajustes y continuar con el análisis de esta acción en sesiones próximas. También hay que destacar que la otra acción listada para esta sesión también fue retirada por el ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para realizar ajustes y realizar el análisis correspondiente también en sesiones próximas. Es lo que sucedió en el Pleno de la Corte. Muchas gracias, Mario, por tu información y por supuesto los detalles en nuestro noticiario nocturno. Seguimos con las noticias porque la Suprema Corte destacó algunos elementos del juicio de amparo, figura que fue creada por el sistema jurídico mexicano. Se trata de un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos reconocido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Este medio de defensa procede, entre otras cosas, contra leyes, actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos. Se trata del principal medio de defensa de la ciudadanía contra abusos de autoridad y para evitar violaciones a sus derechos. Y este martes inició el curso de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación, concurso escolarizado edición 2024, al que asistió la ministra Margarita Ríos Farjat. Ahí estuvo nuestro compañero Óscar González y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Óscar. Adelante con tu reporte. En la Escuela Federal de Formación Judicial de San Lázaro, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. En la inauguración del curso escolarizado de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación, en su edición 2024, un evento que contó con la participación de la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, quien en su mensaje de apertura subrayó la importancia de contar con los más altos estándares de ética y profesionalismo para servir a la justicia. Veamos. Nos retarán también las calumnias y amenazas, formas de ataque históricamente conocidas por la Judicatura Mundial. Y es lógico, porque de lo que se trata es de retar la dignidad de quienes sirven con vocación. En el acto, la ministra Ríos Farjat habló de virtudes
como la templanza y la sabiduría, y de la justicia como condición indispensable para la paz. Puede permitirse que bajo ese manto superior se escondan la corrupción, el tráfico de influencias y de expedientes, la monetización de la justicia a modo. Que bajo argumentos sofistas se deslicen intereses perversos en las sentencias. Que la justicia sea torcida bajo la mesa, tras leyes o jurisprudencia forzadamente interpretadas. Que se aprovechen los grandes debates nacionales para aparentar posturas progresistas que dejen sin castigo alguno a delincuentes. Por su parte, la directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos, destacó la necesidad de la preparación académica y profesional de los 1.402 servidores públicos del Poder Judicial, quienes fueron admitidos para este curso. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Oscar, por tu reporte desde San Lázaro, aquí en la Ciudad de México. Y seguimos con las noticias porque el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Expone los aspectos generales de los procedimientos de restitución y la interpretación general de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, así como criterios relacionados con las excepciones a la restitución previstas en la propia convención, además de que presenta algunos casos que hacen especial referencia al derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener una relación con sus padres. Puede encontrarlo de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte. El Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determinó que los actos de embargo, retención o limitación de fondos de cuentas que llevan a cabo las instituciones bancarias derivados de actos de carácter jurisdiccional no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no resultan equiparables a los actos previstos en los términos del artículo 5º, fracción segunda de la Ley de Amparo, pues carecen de carácter unilateral y obligatorio al no tratarse de funciones y actividades que tengan origen en una ley general que las dote de tal facultad, ni la revista de imperio de supra a subordinación con los titulares de las cuentas cuyo ejercicio sea irrenunciable y de naturaleza pública asignada por el Estado. Las afectaciones que tales actos pudieran ocasionar en la esfera jurídica de los titulares de las cuentas bancarias no es equiparable a los de autoridad a que alude el mencionado artículo. De ahí que solo puedan considerarse actos en auxilio de la administración pública. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó las medidas que deben tomar las personas juzgadoras para garantizar la legalidad de una detención bajo una perspectiva intercultural. Es indispensable, señaló, reconocer las desigualdades y los contextos que viven las personas y grupos que históricamente han enfrentado discriminación. Además, garantizar el acceso a la justicia en la lengua de las personas y pueblos y comunidades indígenas a través de personas defensoras e intérpretes con conocimiento de su cultura. Esta última deberá comunicar a la persona involucrada sus derechos y garantizar que sea escuchada durante el proceso. La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, realizó una visita de trabajo a las instalaciones del 23º Circuito Judicial ubicado en Zacatecas. Aseguró que fue una gran experiencia intercambiar opiniones y dialogar con las y los juzgadores, así como con el personal jurisdiccional y administrativo comprometido con el servicio público. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Seguimos en Corte Informativo. Al regresar, ninguna persona merece ser víctima de desaparición forzada.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. El Poder Judicial de la Federación contribuyó con el 87% de los ahorros en el gasto público durante el primer trimestre de 2024, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda. Detalla que los ahorros totales en la administración pública sumaron 372.2 millones de pesos, de los cuales el Poder Judicial aportó 327.6 millones de pesos. El gobierno federal contribuyó con 2.3 millones de pesos, que representan el 0.6% del total ahorrado. En otra información, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que presentó a la candidata a la presidencia de la República de la Alianza Fuerza y Corazón por México en contra de la sanción que le impuso la Sala Regional Especializada por violar el interés superior de la infancia, pues difundió en sus redes sociales propaganda en la que aparecen infantes sin contar con la autorización de sus tutores. El proyecto propone confirmar la multa de 16.285 pesos que se impuso a la candidata por violar el interés superior de la infancia y de 21.714 pesos a cada uno de los partidos que integran dicha alianza por faltar a su deber de cuidado. Se consideran infundados e inoperantes los argumentos de Xóchitl Gálvez, pues contrario a lo que se afirma, la sala especializada sí fundó y motivó su resolución. Por su parte, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral confirmó que el PRI vulneró el interés superior de la infancia y adolescencia al difundir propaganda en sus redes sociales en la que aparecen niñas, niños y adolescentes sin su consentimiento. Lo anterior al confirmar la resolución del Tribunal Electoral de Querétaro que multó al partido por esta conducta. La consulta propone calificar infundados e inoperantes los agravios, en virtud de que las partes denunciadas omiten controvertir lo asentado en el acta levantada por la Oficialía Electoral, en las que se hicieron constar las publicaciones denunciadas, respecto de la presencia de personas menores de edad y de su descripción. Operadores judiciales de Chiapas asistieron al curso sobre nuevas tecnologías en el derecho civil, familiar y mercantil, así como sus implicaciones prácticas, de acuerdo con el nuevo Código Nacional de Procedimientos en la materia. El magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California, Isaac Fragoso López, señaló que actualmente se tiene un déficit en el sistema judicial, pues solo se cuenta con 134 jueces, cuando la media internacional sugiere que debería haber 18 jueces por cada 1,000 habitantes, es decir, cerca de 800 en la entidad. La magistrada presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, se reunió con magistrados y jueces que conforman la Comisión Permanente para la Consolidación del Sistema de Justicia Laboral, a fin de mejorar la política laboral en beneficio de las y los trabajadores. Inició en Tlaxcala el primer conversatorio entre la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes y la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, como un espacio para compartir experiencias, desafíos y soluciones a partir de la actualización de los criterios en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La magistrada María Emilia Molina de la Puente llamó a la sociedad a ser sensibles con el problema de las personas desaparecidas, solidarizarse con quienes lo viven y por ningún motivo justificarlo. Al participar en el podcast Reflexiones del Consejo, señaló que las víctimas de desaparición forzada no deben ser revictimizadas ni sus familiares ignorados cuando solicitan el apoyo de las autoridades para su búsqueda. Aseguró que las personas servidoras públicas del Poder Judicial están para escuchar y apoyar a quienes buscan a sus familiares. Aseguró que la desaparición se trata de un crimen que no tiene justificación y que ha ido en aumento debido a la inseguridad. Recordó que las principales herramientas con que cuentan las personas juzgadoras para apoyar a las familias de las víctimas de desaparición son el amparo del buscador y la declaración especial de ausencia. Además, han ordenado a las autoridades cumplir con su responsabilidad de buscar a las víctimas. Tenemos que darnos cuenta que ninguna persona merece ser víctima de desaparición forzada y que ninguna persona merece ser
una madre o una hermana o una esposa o una hija que tenga que ir a buscar en fosas a sus seres queridos. Puede encontrarlo de manera gratuita en la plataforma de música Spotify y en el canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. En otra información, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores entregaron en la Suprema Corte un amicus curiae en torno a la prisión preventiva oficiosa, en la que reconocen que si bien las resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes, piden no acatar el fallo en el que se declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa, medida que solo debe aplicarse de manera excepcional y cuando se justifique. La CONAGO pide que se privilegie la supremacía constitucional por encima de disposiciones y resoluciones internacionales que pueden afectar nuestro derecho interno y mantener la prisión preventiva oficiosa con el fin de preservar la seguridad pública y los derechos de las víctimas. En respuesta, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez aseguró que el respaldo de todos los gobiernos estatales de todos los partidos a la prisión preventiva oficiosa es una expresión del fracaso de toda la clase política para impulsar el fortalecimiento de las fiscalías, que son, aseguró, la verdadera causa de la impunidad. Y en el marco de la 108 edición de los premios Pulitzer, se reconoció a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza en la categoría de memoria o autobiografía por su libro El invencible verano de Liliana, obra en la que mezcla memoria y periodismo de investigación para narrar la historia de su hermana Liliana, quien a la edad de 20 años fue asesinada por un exnovio en 1990. El jurado calificó la obra de Rivera Garza como una prosa luminosa y poética. La autora nació en Matamoros, Tamaulipas, en 1964 y vive en Estados Unidos desde 1989. Estudió Sociología Urbana en la UNAM y se doctoró en Historia de América Latina en la Universidad de Houston. 6 de sus novelas, 3 colecciones de cuentos, 5 colecciones de poesía y 3 libros de no ficción han sido reconocidos con distintos premios. Felicidades por este premio a la egresada de la FES Zacatlán de la UNAM. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 nuestro noticiario nocturno. Soy Leona Sánchez Cabrera y le deseo que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.